Vamos a dar inicio al tema, lo que es aparato digestivo, el capítulo 24 y la penúltima clase. Entre los primeros objetivos vamos a ver desde identificar los órganos del aparato digestivo, describir los procesos básicos que efectúa el aparato digestivo, describir las estructuras y las funciones de las capas que forman la pared del tubo digestivo, además de describir el peritoneo y sus pliegues, identificar la localización de las glándulas salivales y la función de sus secreciones. Otros objetivos, vamos a identificar la estructura y las funciones de la lengua, identificar las partes de un diente típico y comparar las denticiones temporarias y permanentes. Vamos a tener en cuenta también que describir las tres fases de la deglución, la mecánica, la química y en lo que es la parte final, lo que corresponde en estas áreas, y describir la ubicación, la anatomía, la histología y funciones de la faringe, esófago, estómago, páncreas, hígado, intestino delgado y el intestino grueso. También el de describir las hormonas reguladoras de la activación digestiva, la colecistocinina, la gastrina, la pepsina, pepsinógeno, etc. Describir el desarrollo del aparato digestivo, describir los efectos del envejecimiento sobre el aparato digestivo. Entonces, cuando hablamos del aparato digestivo, va a consistir en un grupo de órganos los cuales van a degradar los diferentes alimentos que llegamos a ingerir hasta el tamaño molecular y el cual se va a dividir en dos grupos de órganos. Cuando hablamos de estos órganos, hablamos del tubo digestivo y órganos digestivos accesorios. Tenemos que tener en cuenta que a nivel lo que corresponde en la longitud es más o menos de 5 a 6 metros en personas vivas. En cambio, cuando hablamos que en una persona muerta o en el cadáver, en otras palabras, va a llegar a medir más o menos 8 metros de diferencia, entre 6 a 8 metros. Debido a esto se va a dar a que existe la pérdida del tono a nivel muscular. Tenemos que ver que además el tubo digestivo contiene los alimentos desde el momento en que estos son ingeridos hasta que los vamos a llegar a digerir. Ojo que una cosa es digerir y otra cosa es ingerir y otra cosa es digerir. Absorbidos o eliminados, y también tenemos que ver que las contracciones musculares en la pared del tubo digestivo van a degradar todos los elementos a nivel que corresponden a los alimentos como un elemento de batido o agitación y van a ser propulsados a todo lo largo del tubo digestivo. Tengo que tener que el tubo digestivo, cuando yo hablo de órganos, hablo desde lo que es la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. En cambio, cuando yo hablo de órganos accesorios, hablo de lo que corresponde a los dientes, lengua, lo que es la glándula salival, el hígado, la vesícula biliar y lo que corresponde al páncreas. Entre las funciones, en cuanto hablamos del aparato digestivo, van a ser desde el momento que es la ingestión, secreción, mezcla y propulsión, digestión mecánica, química y lo que es la absorción y la defecación. Cuando yo hablo de la ingestión, va a ser desde el momento en el cual los alimentos se van a generar y los líquidos en la boca que van a ser los cuales van a empezar la ingestión. La secreción va a ser más que todo que las células de la pared de todo el tubo digestivo y de los órganos accesorios van a secretar además de 7 litros de agua. Estos van a estar compuestos además de ácido, amortiguadores o buffers, que es el otro nombre que se le da a los amortiguadores, y diferentes enzimas. Cuando yo hablo de la motilidad o propulsión y mezcla, vamos a hablar sobre todo de las contracciones, relajaciones que se van a encontrar alternadas a nivel de lo que es el músculo liso en la pared de todo el tubo digestivo. Y estos van a estar mezclados a nivel de los alimentos y las diferentes capacidades de todo el tubo digestivo para llegar a mover e incluso mezclar los materiales en la parte interior de toda la motilidad. En la ingestión o lo que corresponde dentro de estas áreas cuando hablamos de la parte mecánica y química, va a ser un proceso de degradación de los diferentes alimentos ingeridos hasta tamaños moleculares más pequeños. Y esto cuando hablamos en la digestión mecánica y química, va a ver sobre todo que cuando hablamos en la parte mecánica, los dientes van a empezar a cortar, van a empezar a moler los diferentes alimentos
antes de ser deglutidos, y eso tienen que tomar en cuenta que los músculos lisos del estómago y lo que corresponde al intestino van a llegar a batir como si fuera más o menos una licuadora. En lo químico van a ser grandes elementos, como puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de las moléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, los cuales son degradados. En cuanto a la absorción, se trata de este nombre cuando da el momento en donde va a generar de que los productos a nivel de lo que es la digestión de la luz del todo el tubo digestivo van a llegar a pasar a la sangre o a la linfa, y esto se va a llamar absorción. Acá, como se observa en lo que es la imagen, vemos que la absorción, en el momento que el cual ya empiezan las degradaciones por todo lo que es la luz del tubo digestivo, empieza a pasar directamente a los vasos linfáticos. Y por último, la defecación. Cuando hablamos de defecación, recorren todo el cuerpo para ser usados por las diferentes células, y además en estas sustancias no llegan a ser digeribles, porque además las bacterias y las células que van a estar descamándose constantemente de todo lo que es el revestimiento de la pared del tubo digestivo, y los materiales que no van a ser absorbidos dentro de esta área, ya que más o menos la mayor porcentaje de lo que corresponde a la luz del agua que pasa al tubo digestivo va a llegar a ser absorbida. Y durante este trayecto va a generar que se formen lo que corresponde a las heces. Este es el camino en donde se van a llegar a generar todos nuestros alimentos desde el momento que se llega a ingerir hasta el momento en el cual se llega a defecar, desde la ingestión, la secreción de productos, la motilidad, que es como estábamos hablando, como una licuadora, y que va a generar la digestión. Ahora, estas capas a nivel de lo que corresponde al tubo digestivo, desde la parte inferior del esófago hasta lo que es el conducto anal, tienen estos cuatro elementos: mucosa, submucosa y lo que es la parte serosa muscular, y luego lo que llega a ser la serosa o adventicia. Estos elementos van a envolver cada uno de los sectores, desde la parte más externa hasta la parte más interna, cuando yo hablo de la parte muscular, submucosa y lo que es la serosa o adventicia. En términos, iniciando lo que es la mucosa, se va a encontrar una forma de capa de epitelio en contacto directo con lo que corresponde al tubo digestivo, la boca, faringe, esófago y el conducto anal. Ahora, ¿qué es lo característico de todo esto? Que tengo que ver que va a ser un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Ojo, que uno es queratinizado y otro es no queratinizado. Entonces, cuando yo hablo de mucosa, yo hablo directamente que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. En cambio, el estómago y el intestino van a estar por un epitelio cilíndrico, que es otro claro ejemplo a nivel de lo que es las funciones de secreción y absorción. Tengo que ver que el tipo de tejido en el cual va a estar la lámina propia, que es dentro de estas características, y que el epitelio se va a renovar entre 5 a 7 días. Además que van a tener dentro de lo que es el tejido conectivo, lo que son las células MALT, que lo vamos a describir más adelante, y la capa muscular que está dentro de lo que es la mucosa. En cambio, la submucosa, esta área va a contener los diferentes vasos, los elementos a nivel de lo que son los linfáticos, y van a recibir las moléculas de los diferentes alimentos absorbidos. Una característica, además de esta zona de la submucosa, es que contiene el plexo submucoso de Meissner. Tengan en cuenta eso. En la muscular va a estar lo que corresponde desde la faringe y las partes superiores. Cuando yo hablo de esto, hablo de la boca, faringe, a nivel de lo que llega a ser el esófago, el esfínter externo del ano, y contiene los músculos esqueléticos que son voluntarios. A estos elementos que también van a formar el músculo esquelético a nivel del esfínter externo del ano me permite el control de este, y además el resto del tubo digestivo va a estar consiste sobre todo de músculo liso. La serosa, la cual está formada por tejido conectivo laxo, y tienen que tener en cuenta que es un epitelio, o también se puede denominar un epitelio plano simple, y se le da el nombre también de
mesotelio, puede ser directamente, que se les diga la serosa es un mesotelio, sí, directamente porque también lo menciona como estuviera entre paréntesis dentro de lo que es nuestra literatura y nos habla de este epitelio simple. En la inervación es un elemento complejo cuando yo hablo directamente del sistema nervioso entérico, en el cual consiste en neuronas distribuidas en el plexo mientérico y su mucosa. Entonces, esto va a consistir más o menos en 100 millones de neuronas desde lo que es el esófago al ano y están directamente ordenadas en dos plexos. Y tengo que tener en cuenta estos dos plexos, ¿por qué? Uno se conoce como el plexo mientérico y el otro se conoce como el plexo submucoso. Y ojo, acá ya les da directamente en el libro, si no estoy mal, en la página 910 o 912, si no me equivoco, o 11, en donde les da nombres antiguos. Y más adelante deja de mencionarlos y puede mencionar directamente como plexo de Auerbach. Este plexo de Auerbach se lo identifica al plexo mientérico. En cambio, el plexo submucoso se lo denomina el plexo de Meissner. Ahora, ¿qué funciones van a tener estos? El plexo de Auerbach se va a situar directamente en lo que son las capas de músculo liso, y este músculo liso es de forma longitudinal y circular. Entonces se va a situar en medio de estos dos cuando yo hablo del plexo mientérico, donde se sitúa entre lo que son las capas de músculo longitudinal y del músculo circular. Son neuronas además que van a inervar los diferentes estratos a nivel de la capa muscular longitudinal y circular, que dentro de estos plexos me van a controlar lo que es la parte importante de este plexo cuando yo hablo de la motilidad, la frecuencia y la fuerza de contracción. Ahora, cuando yo hablo del plexo submucosa, o también denominado lo que llega a ser el plexo de Meissner, tengo que tener que estar dentro de la submucosa, como dice su nombre, el plexo submucoso, y sus neuronas me van a servir sobre todo para la secreción del epitelio de la mucosa. Entonces, como acá se representa en el esquema, yo hablo del plexo submucoso y a nivel de lo que es el epitelio para la secreción. En cambio, los mientéricos me sirven para lo que es la parte de la motilidad. En estas combinaciones de la parte sensitiva con lo que son las neuronas del sistema nervioso autónomo y central, hace una relación directa en donde van a generar también a nivel de lo que es el epitelio de la mucosa las secreciones por la parte química o de la parte mecánica. También tengo que tener en cuenta que estos elementos van a estar por el simpático, vago y los nervios sacros. Son características además que los nervios torácicos y los lumbares por la parte simpática. En el peritoneo, que va a envolver las cavidades a nivel de lo que es la parte peritoneal, es un elemento reducido de espacios que están entre las porciones de la parte parietal y visceral de lo que es el peritoneo y que contiene un líquido seroso. Este líquido seroso, una característica de este líquido es que me lubrica las vísceras. ¿Y para qué? Para que éstas tengan un elemento en el cual no exista una resequedad internamente, y cuando existe una gran cantidad excesiva de este líquido, lo que es el líquido seroso, que me lubrica sobre todo las vísceras, cuando existe en exceso dentro de nuestro abdomen, el abdomen se va a ir dilatando, va a aumentar de volumen, va a generar como no una persona obesa, pero sí se ve como si estuviera gordito en extremo, timpánico, sobresalido en otras palabras, para que entiendan. A esto se lo denomina ascitis por el volumen que existe dentro de este elemento. Tengo que ver que el peritoneo va a haber dos elementos que son importantes, el peritoneo visceral y el parietal. Cuando yo hablo de lo que corresponde dentro de estas áreas, voy a hablar de los pliegues que se van a llegar a formar, como por ejemplo el lomento mayor, el ligamento falciforme, lo que corresponde al lomento menor, el mesenterio y el mesocolo. Además, siempre acuérdense que el peritoneo es un epitelio simple más un tejido conectivo laxo. Este aumento mayor va a ser como si fuera un mandil, en otras palabras, en su imagen se ve de su libro, en donde me va a envolver toda la parte, como un delantal en otras palabras, que pende sobre lo que es el colon transverso
y envuelve la parte dorsal del intestino delgado. El ligamento falciforme, como su nombre es, va a venir y va a dividir la parte anterior, lo que es la zona del abdomen donde se va a insertar, y lo que es la parte superior a nivel de lo que es el diafragma, pero se localiza a nivel de lo que es el hígado, tanto un lado derecho como un lado izquierdo. Es la relación que se presenta con el ligamento falciforme. El aumento menor, una característica es que me viene desde la curvatura menor de lo que es el estómago hacia la parte de lo que llega a ser el duodeno con lo que llega a ser el hígado. Ahora, en la zona del mesenterio, que va a estar en relación con lo que es el yeyuno, ilion, de lo que es el intestino delgado, con la pared posterior del abdomen, y el mesocolon, cuando une el colon transverso y el sigmoideo del intestino grueso, en la pared abdominal anterior. Ahora, aparte de esto, a nivel de lo que corresponde al peritoneo, tengo diferentes estructuras y órganos los cuales se van a encontrar posterior. Entonces se llama retroperitoneales. Entre estos hablo del páncreas, duodeno, colon ascendente, lo que es el colon descendente, y los riñones. Acá tengo lo que corresponde a nivel lo que es la pared anterior, lo que llega a ser el ligamento falciforme. En este sector ya hablo lo que es la relación que tiene con lo que es el hígado. Inferiormente, entre lo que es el hígado y el estómago y la primera porción del duodeno, yo hablo del aumento menor, y acá me muestra directamente el aumento menor, en la cual tiene relación del hígado y el estómago. Y ojo, puede ser la curva, o bueno, no puede ser, es la curvatura menor del estómago, que lo vamos a describir más adelante. El estómago, lo que llega a ser el duodeno y el hígado, y además va a estar dentro de este aumento menor la tríada portal, en otras palabras, vena porta, arteria hepática común y lo que corresponde al colédoco. Y dentro de lo que es la parte del mesocolon, lo que llega a ser el mesenterio, que va a adherir todo lo que corresponde, y esto es un corte sagital, si quieren verlo de esa forma, en donde va a demostrar lo que es el intestino delgado, todos los elementos en los cuales están el yeyuno, ilion, la parte del estómago, aquí en la parte superior, la parte dorsal, lo que corresponde al duodeno, el páncreas, etc. Este peritoneo, que hace un inicio que le estaba explicando, tiene este elemento importante que se identifica como aumento mayor. Es una red como un delantal que se puede levantar y viene desde lo que es el colon transverso y va a regresar nuevamente de este para formar un recubrimiento a nivel de la pared abdominal. Este es el aumento mayor, y de esta imagen es cuando se encuentra en una forma de delantal. ¿Qué me va a cubrir? En la parte inferior todo lo que corresponde a los intestinos. La parte superior que queda libre, que está por encima del colon transverso, yo hablo directamente de lo que es el estómago y el hígado. Además, en los niños me ayuda a identificar diferentes enfermedades como que se pueden llegar a diferenciar. En la boca, o también conocido con lo que es la cavidad bucal u oral, va a estar formado por lo que se identifica como carrillos. Estos, además, lo que va a estar formado a nivel lo que es en la parte superior o el techo de la cavidad oral o lo que es la cavidad bucal, va a hablar de lo que es el paladar duro, el paladar blando y lo que es en la porción media lo que corresponde a la lengua. Tengo que tener en cuenta que a nivel lateral, lo que es la cavidad oral o la cavidad bucal, voy a encontrar las mejillas. Estas mejillas están tapizadas por un tipo de epitelio específico. Y nuevamente acá hablamos de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Acuérdense de eso, es un epitelio plano no estratificado. Y además, los labios, de que son elementos como si fueran pequeños pliegues que van a rodear directamente la cavidad oral, su parte interna, en lo que ya corresponde, va a representar directamente en su porción central esto que se identifica como frenillo del labio superior. Y si hay un frenillo de un labio superior, voy a encontrar un frenillo del labio inferior. Dentro de esto tengo que ver la parte de la región dorsal oral, donde voy a encontrar lo que es la parte del paladar duro, paladar blando y la zona vestibular. En esta zona de lo que es el paladar, va a separar la cavidad bucal de lo que llega a ser
la zona nasal o la cavidad nasal. ¿Qué me va a posibilitar este elemento de lo que es desde la parte de la masticación, hablando correctamente, para formar lo que son los bolos? Y el paladar duro que está formado, si bien se acuerdan, con lo que corresponde a los maxilares en la parte anterior, huesos maxilares propiamente dicho, y el hueso palatino, que está posterior a la zona del hueso maxilar. Esto me forma el paladar duro y tengo que tener en cuenta que va a estar tapizada y cubierta por una mucosa. En cambio, el paladar blando, que va a estar también, que va a ser la porción final de lo que es el techo, es la parte muscular entre lo que corresponde a la orofaringe y la nasofaringe. El borde en donde va a terminar todo este sector del paladar blando voy a encontrar en su región central, lo que corresponde a la úvula, que dentro de esto se van a encontrar en las partes laterales de esta óvula dos pilares o dos elementos, uno anterior y otro posterior. Se van a conocer como los arcos palatogloso, que es la parte anterior, que se extiende hasta la base de la lengua, y el otro que es el palatofaringe. Ojo, acuérdense, uno palatogloso, donde se van a encontrar, o sea, si alguien alguna vez ha tenido una amigdalitis, una inflamación de las amígdalas, han de ver que se abulta esto y van a ver como dos pequeñas arcadas, o dos pequeños pilares, uno anterior y otro posterior. Ahora, si van a su espejo, abren la boca, van a averiguar de esta forma cuando abren en capacidad máxima de apertura dos pilares. Uno, que es el pilar anterior, que se identifica como palatogloso y termina directamente en la base de la lengua. En cambio, el palatofaringeo, que es más posterior a esto y se va a extender hasta la parte lateral de la faringe. Acuérdense de eso. Palatogloso y palatofaringeo a nivel dorsal de la cavidad oral. Ahora, dentro de las glándulas salivales. Cuando se les da el nombre de glándulas salivales, su característica es que van a liberar lo que se habla propiamente dicha con lo que lleva el nombre, la saliva, el cual necesariamente tiene que generar la humedad. Además, cuando empezamos la alimentación, va a generar un aumento de la secreción, el cual tiene que lubricar, disolver y va a comenzar la digestión en el momento que estamos realizando la ingestión de alimentos. Va a contener diferentes glándulas y estas se abren directamente o indirectamente a la cavidad bucal. Y ojo con eso, porque van a haber diferentes glándulas, como las labiales, palatinas, bucales y las linguales. La mayor parte de la saliva es secretada sobre todo por las glándulas salivales mayores. Ahora, otra característica es que en esta misma imagen yo veo esta glándula, la que se identifica como la glándula parotidia o glándulas parotidias. Y estas se van a ubicar por debajo de lo que corresponde y delante de los oídos. ¿A qué me refiero? Vean. ¿Por qué por debajo? Vean, esta es una imagen que se ejemplifica donde superficialmente acá está la oreja. Entonces se va a identificar por debajo y esta porción de esta glándula parotidia, que está por encima de lo que es esta zona de la parte del conducto auditivo, se encuentra por delante. Y también tiene relación directa con lo que llega a ser el macetero y lo que es la piel. Este elemento del conducto parotídeo va a desembocar directamente y va a perforar el músculo buccinador y se abre frente a lo que llega a ser al segundo molar. No es ni al tercero ni al primero, sino es directamente se desemboca a lo que es el segundo molar. Ahora, cuando yo hablo de las glándulas submandibulares, como su nombre indica, van a estar en el piso de la boca, van a estar por debajo de la parte media de lo que corresponde al cuerpo de la mandíbula. Sus conductos submandibulares van a discurrir directamente a la mucosa de cada lado de la línea media y además van a ingresar lateral o a los lados de lo que es el frenillo. Y también tengo lo que es las glándulas sublinguales. Estas, como su nombre indica, que están por debajo de la lengua. Si ustedes levantan la lengua frente a un espejo, presionan, van a ver como dos hoyuelos directos. Estos son sus conductos finales de las glándulas y que van a estar por encima de las glándulas submandibulares y van a desembocar directamente en lo que corresponde en el piso de la lengua.
Esto es de las glándulas que corresponden en lo que es esta formación. Ahora, estas glándulas salivales, su composición va a estar directamente desde incluir elementos a lo que corresponde, por ejemplo, incluye la saliva, lo que es el, ¿cómo se llama esto? Ácido úrico, lo que es el moco, y sobre todo la inmunoglobulina, que es una característica, que son elementos que incluyen dentro de lo que es la saliva. Esta inmunoglobulina A, que sobre todo es un elemento enzimático, en el cual va a tener relación con las bacterias, lo que genera que sea un elemento bacteriolítico, y lo que son las lisosimas y la amilasa salival. La composición de lo que es la saliva va a estar en 99.5% para disolver por agua, que me ayuda a disolver los alimentos, y un 0.5% de solutos, gases y elementos de sustancias orgánicas. En la salivación va a estar controlada sobre todo por el sistema nervioso autónomo. En esto yo hablo que va a estar en promedio de la formación de la cantidad diaria de 1000 a 1500 ml, y lo que es dentro lo que se ve más que todo en la parte simpática, que es un elemento más activo durante el estrés y va a generar sequedad bucal y la sensación de sed. Tengo que tener que los elementos parasimpáticos, los núcleos salivales, van a estar en la parte inferior de lo que corresponde a los séptimo par craneal y noveno par craneal para lo que es la secreción salival. Y el simpático que me inhibe por si acaso lo que llega a ser la secreción de saliva. Entonces simpático, inhibición, y parasimpático que corresponde a la salivación. En esto ya tengo que tener en cuenta tanto simpático, parasimpático, secreción y lo que es la inhibición. Los músculos de la lengua son característicos ya que está dividida sobre todo a nivel de la parte extendida de dos mitades laterales por la porción central que se identifica como el septo. Este septo que se fija en la parte inferior de lo que corresponde al hueso hyoides, a la apófisis estiloides del hueso temporal y a lo que es la mandíbula. Tengo que ver que va a estar conformado por músculos extrínsecos. Cuando yo hablo de músculos extrínsecos y que se insertan en lo que son las mitades laterales del septo, en la región dorsal por tejido conectivo, voy a hablar del hiogloso, como su nombre indica, desde las regiones hyoides, geniogloso y lo que es el estilogloso. Estos me permiten hacer los movimientos de lado y adentro y hacia afuera de la lengua. Entre los músculos extrínsecos, tengo que ver que van a estar desde el origen de la inserción de la lengua a nivel lo que corresponde en este sector. Yo hablo de lo que es el longitudinal superior, longitudinal inferior, el transversal de la lengua, el vertical de la lengua. En otras palabras, si ustedes hacen un corte por la parte sagital de la lengua, se identifican todos estos: longitudinal superior, el inferior, el transversal y la parte vertical de la lengua. ¿Qué me van a generar? Alteran la forma, el tamaño de la lengua. Cuando ustedes sacan la lengua, doblan la lengua, estos músculos son los que se encargan de esta formación. Ahora, el frenillo lingual. ¿Qué tengo que tener de este sector del frenillo lingual? Hablo sobre todo que está formado por pliegues de la mucosa y además se encuentra en el centro de la parte de la superficie de la lengua, y este se encuentra fijado directamente en el piso de la lengua. Cuando existe, y una característica de los frenillos es que cuando existe un elemento anormal del frenillo, cuando por ejemplo, cuando es rígido o cuando es corto este frenillo, se conoce como un elemento a nivel de la enfermedad o un daño de lo que es la anquiloglosia. O también se le da el nombre, cuando es anquiloglosia, se le da la identificación de lengua atada porque no pueden pronunciar ciertas palabras o vocales. ¿Y esto que va a generar el frenillo de la lengua? Limita los movimientos en dirección posterior. Ahora las papilas van a ser proyecciones de lámina que están revestidos por epitelio plano estratificado y que van a estar dentro de lo que son los corpúsculos gustativos y las glándulas linguales, que van a tener la generación de lo que es el líquido acuoso y de las lipasas linguales, y que van a degradar los triglicéridos y diaglicéridos. Son estos lo que corresponde a los músculos de la cubierta de lo que es la mucosa. Ahora, que después tenemos lo que corresponde a los dientes. En estas circunstancias, los dientes van a ser elementos accesorios, lo que es
la parte de la digestión. Se van a citar lo que son las apófisis alveolares, tanto de la mandíbula como del maxilar superior, y están cubiertas por las encías. Eso ya es muy obvio porque aquí ya vemos lo que son los dientes, lo que corresponde a las encías, y también vamos a tener los alvéolos, que estos están revestidos por el ligamento periodontal, que también se le da como membrana periodontal. Esta membrana, que es un tejido de, ¿cómo se dice? Tejido fibroso denso, y que va a estar a nivel de los dientes, y tiene esto que ver con lo que es que los dientes van a tener tres regiones. Cuando yo hablo de corona, del cuello y de la raíz. Una característica de lo que llega a ser la corona es que es un elemento visible a nivel que está por encima de las encías, y que tiene la raíz en la parte inferior, y que esta raíz puede estar entre una a tres raíces, y el cuello va a ser la unión entre lo que corresponde a la corona y la raíz. En la parte interna va a estar formado sobre todo por lo que es la dentina, de lo que es el diente, y que es más dura que el hueso, y que ya se contiene con un elemento que es la hidroxiopatita. Este elemento es un componente que es más grueso de lo que llega a ser el propio hueso. Ahora, cuando yo hablo de la corona en este sector, se identifica que va a estar formada por lo que llega a ser la dentina, que es una cubierta de esmalte, y además que va a consistir por elementos conocidos como fosfato de calcio y el carbonato de calcio, que también son más duros que el propio hueso. La dentina, a nivel de lo que ya es la raíz, está cubierta por lo que es el cemento, que es similar y que tiene el mismo aspecto o la misma dureza de lo que llega a ser el hueso. Y la cámara pulpar, que está situado en lo que es la corona y que contiene la pulpa y los vasos sanguíneos en la porción inferior, y que va a estar formado por lo que es la zona en donde van a desembocar y van a ingresar los forámenes apicales. En esto también tengo que identificar la dentición y la cronología de la erupción que va a haber en el proceso de desarrollo. Existen dos tipos de denticiones, cuando yo hablo de los permanentes y los temporarios. Los temporarios son más que todo exfoliados, y además van a estar reemplazados más o menos a los 6 a 12 años, cuando yo hablo de los dientes de leche o primarios, y estos van a iniciar desde el momento a los 6 meses, más o menos, si no me equivoco lo que dice el libro, hasta los 20 años. Y tengo que ver que van a estar a nivel lo que llegan a ser, cuando yo hablo de elementos específicos, como pueden ser los incisivos centrales, que aparecen a los 8 a 12 meses, los incisivos laterales a los 12 a 24 meses, los caninos a los 12 a 24 meses, el primer molar a lo que llega a ser a los 12 a los 16 meses, y el segundo molar entre los 24 a 32 meses, cuando yo hablo de los dientes temporarios. Tengo que tener en cuenta que cuando yo hablo a nivel lo que es los incisivos, son elementos en la parte de la línea media que forman y tienen un aspecto de cincel y me sirven para cortar. Entonces, incisivos son para cortar. En cambio, los caninos, que tienen una característica, porque los caninos van a tener un elemento puntiagudo que se le va a dar el nombre, o se le identifica como también como cúspide, y esto me sirve sobre todo para desgarrar. Entre los caninos e incisivos tienen un solo ápice, por si acaso. Un solo ápice. ¿A qué me refiero con ápice? Que van a estar en la parte inferior de la parte apical. Tengo que tener en cuenta que los molares, entre estos, el primero y el segundo, van a formar 4 ápices. Pero esto hablo de la parte inferior, o de lo que es la zona mandibular. En cambio, la superior van a tener 3 raíces, y los molares me sirven para aplastar, y sobre todo me van a ayudar a moler. En cambio, los dientes permanentes, ya hablo sobre todo que está formado por 32 dientes, entre estos desde los 6 años, que al nivel lo que llega a ser la adultez, y los primeros molares que van a estar permanentes dentro de estas áreas desde los 6 años, y los segundos a los 12 años. Y los terceros molares ya empiezan a aparecer a los 17 años en adelante. Y acá vemos, ¿no?, que está detallado, pero no indican qué función tienen. Sin embargo, ya tenemos cada uno de los dientes, desde qué edades ya empiezan a permanecer los dientes permanentes, y los dientes primarios a qué edades o a qué meses sobre todo van a estar en su función de la parte alveolar. En la digestión yo hablo desde que existe una parte mecánica y una parte química. Cuando yo hablo de la parte mecánica, yo hablo de la masticación.
¿Y qué función va a tener la masticación? Cuando los alimentos directamente son movidos o manejados, se podría decir, por la lengua, estos después de ser molidos por lo que corresponde a los dientes, se van a llegar a mezclar directamente con por lo que es la función de la saliva y esto va a estar convertido en una masa y esta masa es ligeramente flexible para lo que se identifica como el bolo alimentario. En cambio, en la química yo hablo de una amilasa lingual y una lipasa lingual. Cuando es la amilasa, la saliva a través de este elemento de las glándulas salivales es secretada y es sobre todo una descomposición que va a generar a partir de lo que llega a ser el almidón y esta puede ser degradada a nivel de lo que se identifica como los monosacáridos. Sí, sí, como los monosacáridos, si no me equivoco. Y también tengo que ver lo que es la lipasa lingual. ¿Qué es la lipasa lingual? Este elemento va a ser secretado también por las glándulas linguales y va a estar activa en el medio ácido, sobre todo a nivel de lo que es el estómago y también va a degradar los triglicéridos. Entonces la amilasa lingual me degrada los elementos desde el almidón, sí, almidón como el libro menciona, hasta lo que llega a ser los monosacáridos, amilasa. En cambio, la lipasa me degrada lo que es los triglicéridos y que va a estar activa en lo que es un medio ácido como lo que corresponde a nivel del estómago, que es un elemento de un pH ácido. En la faringe va a tener una forma de embudo, que ya hemos visto en lo que es la parte respiratoria, se extiende desde lo que es la región dorsal que se llaman las coanas, hasta lo que es el esófago posterior y la laringe. Tengo que ver que va a presentar una dirección de la parte anterior e inferior y está compuesta sobre todo por músculo esquelético. Va a estar revestida por una mucosa y esta se va a dividir en tres porciones que hemos mencionado ya también en la parte de la región respiratoria como nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Son las características y se ha dado más detalle cuando hemos visto la parte respiratoria. Ahora, en el esófago tengo que tener en cuenta y conocimiento que es un tubo o es un elemento que tiene una forma de tubo y sobre todo va a estar colapsado, va a medir más o menos 25 centímetros y se va a ubicar detrás de la tráquea, además que va a iniciar a nivel lo que es la parte de su extremo inferior, a nivel lo que llega a ser la laringofaringe. Tengo que tener en cuenta que va a discurrir desde la parte superior que llega a ser el cuello, hacia la parte anterior de esta misma zona, lo que es el cuello, y va a ingresar a nivel lo que llega a ser el mediastino. ¿Y por dónde? Por delante lo que llega a ser la columna y a nivel lo que llega a ser el diafragma por el hiato. Se le da ese nombre a la perforación que se realiza en el músculo diafragmático, el hiato esofágico. Histológicamente, ¿qué voy a encontrar a nivel lo que es la zona del esófago? Histológicamente yo hablo que va a estar formado por un epitelio, nuevamente les recalco, plano, estratificado, no queratinizado, va a tener una lámina propia que tiene tejido conectivo laxo y además de un músculo liso. Este epitelio plano estratificado se va a asociar directamente con lo que llega a ser los labios, la boca, la lengua, a lo que hemos visto hace un momento, la orofaringe, la laringofaringe y parte de lo que ofrece a lo que es el esófago. ¿Y para qué me sirve este epitelio? Este epitelio me va a generar como una protección cuando ustedes ingieren alimentos calientes, me va a generar una protección contra lo que llega a ser los desgarros, el mismo desgaste y lo que también es la abrasión que hace un momento estaba mencionando con lo que son las quemaduras. Ahora, a nivel lo que llega a ser la submucosa es de un tejido conectivo laxo. En la parte muscular tengo que tener en cuenta ya. En la parte muscular tengo que tener en cuenta que el esófago se tiene que dividir en tres, sí, en tres elementos o en tres porciones, podríamos decir. Cuando yo hablo de estas tres divisiones de lo que es el esófago, tengo que tener en cuenta que el tercio superior del esófago es músculo esquelético. El tercio inferior, ojo, el tercio inferior me refiero a que está cerca del esófago, en este punto, cerca al esófago, que va a tener una relación con lo que es músculo liso. Entonces, la porción intermedia, si se acuerdan, el tercio superior,
es músculo esquelético, tercio inferior, músculo liso. Entonces el tercio medio va a ser una mezcolanza tanto de la parte esquelética como de lo que llega a ser el músculo liso. Y va a presentar dos esfínteres, por lo que es el músculo esquelético en la parte inferior, tiene una relación con lo que es el elemento liso y que va a estar situado cerca de lo que llega a ser el corazón. Tengo que ver que la capa superficial a nivel de lo que llega a ser la adventicia es un tejido conectivo y que este no está revestido de mesotelio y este tejido conjuntivo que se llega a fusionar. Esto en cuanto se refiere al esófago. Ahora en la deglución tengo que ver que inicia cuando el bolo se va a ir formando en la parte posterior por los movimientos que se van a generar por lo que llega a ser la lengua hacia lo que llega a ser la parte del paladar, chocando con los alimentos, en la formación también en la región dorsal o hacia atrás contra el mismo paladar, y esto para que llegue a ingresar a nivel lo que es la parte de la orofaringe. Cuando llega a la parte de la faringe va a empezar sobre todo a nivel paso del bolo a lo que es la orofaringe, y esto va a generar la estimulación de los diferentes receptores que me van a llegar a generar impulsos nerviosos en este paso del recorrido que se percata, y estos van a estar en regulación con lo que son los centros de la deglución. ¿En dónde ubico los centros de la deglución? Cuando hemos visto la médula o el sistema nervioso, hemos visto que los centros de la deglución se encuentran en el bulbo raquillo y en la parte de lo que corresponde de la protuberancia en la zona inferior o en la porción, o como también se puede dar en la parte inferior de la protuberancia. Ese sería el adecuado nombre que se le puede dar, ¿no? Ahora, el esófago va a iniciar directamente desde lo que llega a ser los movimientos, cuando ingresa lo que corresponde a la formación del bolo, ingresa al esófago y en este paso va a generar que las paredes del esófago, por lo que es el peristaltismo, que va a ser una progresión de las diferentes contracciones y además de que existen estas contracciones a través que se generan por el peristaltismo, también va a haber relajaciones y estas van a ser coordinadas entre ambas en cuanto yo hablo de las diferentes capas, tanto de la parte circular y muscular, ¿cómo se dice? Tanto circular y longitudinal de la parte muscular. Ahora, ¿cómo va a generar este paso? A través de lo que son las fibras musculares que se van a ir contrayendo y relajando y cierran la pared esofágica, y además al cerrarse, estas van a impulsar hacia lo que llega a ser al estómago mediante lo que es la propulsión del peristaltismo de este bolo. Y las fibras longitudinales que van a actuar en estos elementos. Las fibras longitudinales debajo de lo que llega a ser el bolo se van a contraer y van a cortar la secreción inferior y van a empujar directamente a la pared en el momento de recibir lo que corresponde al bolo. Entonces tengo que ver que a nivel lo que ya llega a ser cuando está cerca lo que es el paso o el ingreso a nivel lo que es el estómago, el esfínter esofágico inferior ya se va a empezar a relajar para que el bolo ingrese a lo que es el estómago. En cuanto al estómago, puedo identificar que va a ser un ensanchamiento. ¿Por qué ensanchamiento? Porque vean desde lo que llega a ser el esófago como un tubo delgado. Ahora, si yo paso al estómago, ¿existe un ensanchamiento? Sí, existe un ensanchamiento. Ahora, dentro de este ensanchamiento va a tener una forma de J. Sí, tiene una forma de J. Esta puede ser la parte superior y esto llega a ser la J. Tiene una forma de J y va a estar situado en lo que es la parte de la cavidad abdominal. Por debajo, lo que es el diafragma y que va a conectar directamente con lo que corresponde a la primera porción del duodeno. En estas circunstancias, el duodeno ya es parte de lo que es del intestino delgado. Entonces, lo propio en este caso de lo que menciona su libro, ya hablaríamos que el estómago se conecta directamente con la primera porción de lo que es el intestino delgado. Tiene una función en la cual me va a servir con la parte superior en lo que es, en sí va a ser una función del mezclado y la parte de un reservorio, y se debe tener en cuenta que el diafragma lo va a impulsar directamente en la parte inferior cuando nosotros estamos inhalando. Y la contracción va a generar lo que llega a ser en cada exhalación que realizamos, y además cuando el estómago está vacío,
este tiene un tamaño más grande de lo que puede ser un plato. Ahora, el estómago se va a continuar directamente con la digestión y lo que llega a ser los almidones, proteínas, lo que llega a ser los triglicéridos, en lo que es la formación del bolo, que ya aquí el bolo va a llegar semisólido y es convertido directamente en líquido y se va a absorber las diferentes sustancias de los alimentos que se hayan consumido. En la histología del estómago voy a tener que la mucosa es una capa simple en donde la mucosa va a estar formada por células epiteliales cilíndricas. Aquí ya cambia, no es un epitelio plano, no es, plano es, como es un epitelio ciliado no queratinizado, epitelio estratificado no queratinizado. Acá yo hablo directamente que a nivel lo que corresponde a la mucosa del estómago va a estar formado por células epiteliales cilíndricas, las cuales se les va a dar el nombre de mucosa superficial. En estas, las láminas de tejido conectivo, las cuales van a estar formadas en la parte interna, vamos a tener que estar por un tejido conectivo laxo y el músculo liso y las diferentes células epiteliales, las cuales se van a extender hasta lo que corresponde a la lámina propia. Al extenderse hasta esta lámina propia, me van a formar directamente diferentes columnas y estas columnas me van a generar elementos de secreción llamadas las glándulas gástricas y que van a contener diferentes células exócrinas. En estas células exócrinas voy a hablar sobre todo de las células mucosas de superficie que me van a secretar moco, las células mucosas del cuello que me secretan también moco. Estas se conocen como células S mucosas y lo que corresponde a nivel lo que esta zona, de lo que ya llega a ser la parte a nivel de las glándulas gástricas, las células parietales, las células principales y las células C. Tengo que diferenciar entre estas cada una. Por ejemplo, cuando yo hablo de elementos mucosos superficiales del cuello que me secretan lo que es el moco, las parietales que van a estar en relación directa con lo que corresponde a nivel del factor intrínseco y para la absorción, sobre todo, que va a tener relación de estas células parietales y el factor intrínseco, es la absorción de la vitamina B12 y además de la formación de ácido clorhídrico. En cuanto a las células principales, que también se les da el nombre de células simógenas, me van a secretar sobre todo pepsinógenos y lo que corresponde a la lipasa gástrica. En cambio, el jugo gástrico está formado por lo que son las secreciones tanto de las células mucosas, de las células parietales y de las células principales. En una cantidad más o menos de 3000 ml día, y las glándulas gástricas incluyen sobre todo las células, ¿cómo se daba el nombre de estas células? De las células enteroendocrinas, las cuales también con lo que es las relaciones de las células G van a ubicarse directamente en lo que corresponde a nivel del antro pilórico. ¿Y qué características tienen estas células G? Estas células G me liberan y me secretan la hormona conocida como gastrina. Solamente la encuentro, acuérdense, en el antro pilórico en cuanto se refiere a las células G de estos componentes de la parte gástrica. ¿Cómo va a ser la digestión? La digestión de los alimentos se va a basar desde el momento en el cual van a ingresar a través de los diferentes elementos peristálticos a nivel de lo que corresponde la parte gástrica y se van a producir directamente cada 15 a 20 segundos. Cuando yo hablo de este sector a nivel de la parte mecánica, hablo de la zona de lo que es la parte del fundus y que me estoy olvidando, vamos a hablar de las porciones, antropilórico, fundus, cuerpo, la zona del antropilórico y lo que es el píloro en esta zona de lo que corresponde a nivel del estómago. Tengo que tener que las ondas se van a mover directamente en los contenidos desde lo que llega a ser el cuerpo hacia el antro. Viene desde acá que se identifica como el cuerpo y va a dirigirse a lo que es el antro y esto se va a denominar como propulsión. O sea, llega acá el alimento, se genera disolución, el bolo se va a volver un poco más líquido y genera como sería un movimiento que viene desde esta zona del cuerpo del estómago hacia lo que llega a ser el antro pilórico. Ahora, las diferentes
partículas que vamos a llegar a encontrar a nivel de los elementos alimenticios. Vamos a ver que son a veces grandes, los cuales van a recurrir que nuevamente sean un poco más degradados y se va a llamar como retropulsión. Tengo que ver que los alimentos pueden permanecer directamente en lo que es en el fundus, en la parte superior, acá en este sector del fundus, por horas y pueden estar sin mezclarse directamente y este tiempo va a estar en digestión por lo que es la amilasa salival. Ojo, amilasa salival y otro es amilasa o lipasa salival. En este caso los alimentos van a permanecer en el fundus con lo que es la digestión por la amilasa salival. Las células parietales, a nivel de las secreciones que van a generar, como lo que son los iones de hidrógeno, que acá podemos llegar a ver los elementos de hidrógeno, en donde estos elementos de hidrógeno, como el cloruro, de manera separada van a ser enviados directamente a la luz gástrica, a este sector como hidrógeno libre y cloro libre, lo cual me va a generar lo que es la formación del ácido clorhídrico por estas células parietales, tengan en cuenta eso. Ahora, las enzimas a nivel lo que corresponde a la anhidrasa carbónica es sobre todo en gran cantidad y va a estar formado por lo que son a nivel de las células parietales. Estos elementos de la anhidrasa carbónica van a catalizar la formación de ácido carbónico a partir de lo que llega a ser el agua. Acá encontramos agua, dióxido de carbónico y va a catalizarse como anhidrasa carbónica y la separación de hidrógenos y cloro en donde van a estar dentro de estos componentes y además al salir un elemento lo que es el cloro, esto va a generar que se convierta en bicarbonato a nivel de los elementos de la membrana vasolateral y los capilares sanguíneos que van a estar dentro de estos componentes a través que van a ingresar por este sector a los vasos sanguíneos. La secreción de ácido clorhídrico por estas células parietales puede ser estimulada por lo que ya llega a ser la ACH y lo que corresponde en esta formación de la liberación de las neuronas parasimpáticas. Tengo que tener que la gastrina secretada y esta gastrina que es secretada por lo que son las células G y las histaminas a través de la acetilcolina. Entonces, cuando yo veo que la acetilcolina se adhiere a los receptores de ACH o de los receptores de acetilcolina, van a estar estimuladas a través de las células parietales, lo que me va a generar la liberación de lo que es el ácido clorhídrico. Y la acetilcolina y la gastrina me estimulan las células parietales. Estas células parietales son las que se generan la estimulación para que secreten más ácido clorhídrico en presencia de histamina a la luz del estómago. Entonces todo esto es más o menos la digestión que se genera a nivel de la parte mecánica, química y la regulación de lo que existe a nivel de las células o de lo que es la parte de la secreción. En cuanto al páncreas, el páncreas tengo que tener conocimiento sobre este órgano, el cual es un elemento, una glándula, sobre todo su función dentro de estos, que es retroperitoneal. Mide aproximadamente más o menos de 12 a 15 centímetros de largo y va a tener un espesor de aproximadamente 2.5 centímetros. Ahora, se va a ubicar sobre todo detrás de la curvatura mayor. ¿A qué me refiero o a qué se refiere en su texto? Es que viene por acá lo que es, no sé si se puede dibujar. Ya. Viene por acá más o menos el estómago, esta es la zona esofágica, acá está aquí ya está el diafragma propiamente dicho. Caramba, y por acá viene lo que es la zona del cardias, lo que ya llega aquí en esta zona, lo que se conoce como fundus, el cuerpo, la curvatura mayor, la curvatura menor y el ancho pilórico y acá, perdón, muy arriba. Ahí aquí termina lo que es la zona de la primera porción del duodeno y la parte pilórica. Entonces, se encuentra, según el libro que hemos que está descrito de esta forma, ubicado detrás de la curvatura mayor del estómago y presenta sobre todo a un elemento de la parte del duodeno. Ahora, ¿qué va a presentar? Va a presentar una cabeza, un cuerpo y una cola. La parte del cuerpo es la porción central y la cola va a estar disminuyendo de tamaño y de diámetro y se va a situar directamente por encima y que cuando habla por encima es que va a ir un poquito más hacia arriba la cola.
A eso se refiere. Puntero. Entonces va a ir de lo que es la parte de derecha y va a tener hacia el lado izquierdo. ¿Se va a conectar directamente con lo que es el duodeno? Sí, se conecta directamente con el duodeno por diferentes elementos como los conductos pancreáticos principal y el conducto pancreático accesorio. Pero además de conectarse con el duodeno por medio de estos dos conductos, me va a generar los jugos pancreáticos que van a estar excretados por células exócrinas y que van a formar directamente estos dos conductos. Y estos conductos se le va a dar como el conducto pancreático o principal, o también que se le conoce como el conducto de Wirsum. A esto hablamos del primer conducto, que es más grande y más largo, y está en relación que se une con el colédoco del hígado y la zona de la vesícula biliar e ingresa al duodeno por medio de una ampolla, y esta ampolla se conoce como la ampolla de Vater. Además de que se abre a nivel lo que corresponde a la parte de las mucosas de las papilas duodenales mayores, que está a unos pocos centímetros, más o menos a 4 centímetros, en la zona del esfínter del píloro. Tengo que tener además en cuenta que este esfínter de músculo liso, el cual se va a dar el nombre de esfínter de Oddi o esfínter de la ampolla hepatopancreática. Y ahora por último, dentro de lo que es esta zona, tengo que ver lo que corresponde al conducto pancreático o accesorio y que se le va a dar como conducto de Santorini. Y este conducto que va a vaciar 2.5 centímetros por encima de lo que llega a ser la ampolla hepatopancreática de lo que es el conducto principal o conducto de Wilson. ¿Qué funciones va a tener o qué formaciones a nivel lo que es la parte histológica? En la parte histológica son elementos pequeños de más o menos del 99% de estos acinos que van a constituir la porción exócrina. Una cosa es endocrina y otra cosa es exócrina. Y estos elementos exócrinos van a secretar directamente una mezcla a nivel lo que llega a ser de líquido y enzimas denominado como jugo pancreático. Cerca al 1% de estos elementos, de estos islotes pancreáticos o islotes que también se les da el nombre de, ¿cómo se llama esto? Islotes de Langerhans, sí, islotes de Langerhans, que forman la porción endocrina. Entonces, 99% que está formado por elementos exócrinos y 1% que está formado por islotes pancreáticos. Tengo que ver que estos islotes pancreáticos también se les da el nombre de Langerhans, como les dije hace un momento, y van a formar la porción endocrina. Estas secretan glucagón, además del glucagón van a secretar lo que corresponde a la somatostatina, a la insulina y también lo que corresponde al polipéptido pancreático. Más o menos llega a producir entre 1200 a 1500 ml cuando hablamos de lo que es la formación del jugo pancreático, que es una forma líquida y además que es un elemento claro y además es incoloro. Formado directamente por lo que llega a ser sales, agua, elementos como el bicarbonato de sodio, lo que corresponde y que va a dar un pH levemente alcalino de 7.1 y más o menos a 8.2. A esto ya hablamos de un elemento alcalino. Su pH que va a ser de este elemento incoloro del jugo pancreático. Y también va a detener lo que es la formación de la pepsina estomacal y las enzimas en cuanto hablamos de las amilasas pancreáticas que van a realizar la digestión sobre los diferentes almidones y los elementos que van a digerir como las proteínas que degradan directamente a los péptidos y entre estos péptidos unas características hablamos de las tripsinas que también se les da el nombre de tripsinógeno. La quimiotripsina, lo que corresponde a la carboxipepsidasa y a la elastasa, es lo que va a provocar la amilasa pancreática. Ahora, la lipasa, dentro de estos componentes, la lipasa pancreática, es una enzima la cual va a generar la digestión de los ácidos nucleicos, ribonucleicos y desoxirribonucleicos. Y tengo que ver que la tripsina, la cual es secretada en forma inactiva, que también se le da el nombre de tripsinógeno, y los ácidos pancreáticos, los cuales secretan las proteínas llamadas inhibinas de tripsina. Esto más o menos es lo que indica la histología del
páncreas. Ahora, en cuanto al hígado, se debe de reconocer que es un elemento que está cubierto por lo que llega a ser el peritoneo visceral, y este peritoneo visceral va a ir por debajo y va a ir revistiendo todo lo que llega a ser la capa de un tejido conectivo denso y irregular, que es la forma de este tejido, y que va a estar dividido por dos en la parte central, como les decía en un inicio, que se conoce como el ligamento falciforme. Este ligamento falciforme, en donde dentro de la parte anatómica se va a considerar como un lóbulo derecho, y dentro de este lóbulo derecho también se menciona lo que llega a ser el cuadrado inferior y lo que corresponde al lóbulo caudado superior. Pero esto directamente, tanto lo que mencionaba, lo que llega a ser un cuadrado inferior y un lóbulo caudado, se relaciona con lo que es el lado a nivel del componente izquierdo. Tengo que tener en cuenta que el borde del ligamento falciforme que tenemos acá va a tener en la porción remanente libre, se podría decir de esta forma, un ligamento, el cual se identifica como ligamento redondo, que antiguamente se le daba dentro de los libros de Testit y lo que llega a ser el libro de la Target. Este ligamento se identifica como el ligamento de Teres, y que es la remanente directa de lo que es la vena umbilical. Tengo que tener en cuenta que el hígado va a pesar 1.4 kilogramos y va a estar conformado de un lado derecho y un lado izquierdo. Algo característico dentro de esto es que va a contener diferentes elementos a nivel de la parte histológica. Cuando yo hablo de esto, voy a hablar de los hepatocitos, los canalículos, lo que va a tener también en estos elementos los sinusoides. Dentro de los hepatocitos, estos hepatocitos propiamente dichos van a ser células principales de función elemento metabólico y especializados con 5 a 12 caras que conforman el 80% de estos hepatocitos. Va a ser como más o menos una figura tridimensional dentro de su aspecto, que es un elemento complejo y está formado por diferentes láminas, eh, diferentes láminas hepáticas, y vamos a tener que estos hepatocitos me secretan la bilis. La bilis, que es un líquido amarillento, parduzco y también o verde oliva. Que tengo que tener en cuenta que además de estos vamos a presentar los canalículos, que son pequeños conductos que conectan directamente la bilis con el resto de los canalículos, los cuales van a pasar como conductos no conductos, conductillos biliares, y luego de estos conductillos biliares se van a llegar a fusionar para formar lo que corresponde al conducto hepático derecho izquierdo, y esto me va a conformar lo que corresponde al colédoco. Y ahora dentro de estos tengo que ver también lo que son los sinusoides. Estos sinusoides son elementos capilares, son muy permeables además, situados entre lo que corresponde a las filas de hepatocitos. Estos van a converger directamente a los sinusoides y entregan sangre a lo que corresponde a la vena cava central, y además tengo que tener en cuenta que estas venas hepáticas van a terminar en la vena cava inferior, de lo que corresponde que esta vena cava inferior va a ir directamente a lo que es la zona de la aurícula izquierda, perdón, la aurícula derecha. Ahora, los sinusoides hepáticos que se van a encontrar lo que corresponde fagocitos, que estos se van a denominar células reticuloendoteliales. Además, se les da el nombre de células de Kopher, que estas células de Kopher van a destruir lo que corresponde a los leucocitos, eritrocitos y diferentes bacterias. Esto es a nivel de la parte histológica y de la parte vesicular. Tengo que tener en cuenta ya dentro de estos los elementos como los lobulillos hepáticos, los lobulillos portales, los acinos. Cuando yo hablo a nivel del conducto biliar, que es la rama arteria hepática, la rama, lo que llega a ser la vena hepática. Ojo, una cosa es arteria o rama arterial hepática y otra cosa es vena hepática. Estos van a recibir como el nombre de tríada portal, por lo que va a estar en conjunción con lo que es el conducto biliar. Tengo que ver además que dentro de estos componentes de triada hablo del lobulillo hepático, lobulillo portal, acinos hepáticos.
En los lobulillos hepáticos, cada lobulillo va a conformar y va a tener una forma de un hexágono, de un hexágono, este hexágono o 6 caras que van a estar en la parte central, que se va a hallar lo que corresponde a la vena central, y hacia afuera de forma radiada las filas de los diferentes hepatocitos y los sinusoides que van a presentar 3 esquinas y que van a estar, además se van a encontrar dentro de esta triada portal. Cuando yo hablo del lobulillo portal, que es un elemento exócrino además, en donde este lobulillo portal se va a tener una función sobre todo exócrina de la secreción de la bilis a nivel de lo que llega a ser los conductos biliares de una triada y que toma más que todo el centro del lóbulo biliar. Y los acinos hepáticos que van a tener este aspecto. Una característica es que son más o menos como una masa oval, una forma oval, si quieren tomarlo, y que va a incluir dos porciones o porciones de los lobulillos hepáticos a nivel lo que corresponde su eje menor. Lobulillos hepáticos a nivel lo que corresponde su eje menor y que van a estar definidos por las ramas de la tríada portal, y esa tríada portal vamos a la arteria hepática, vena hepática y los conductillos, y más que todo a nivel lo que es el eje mayor del acino está definido por dos líneas. Una parte de lo que hablamos de las curvas que conectan las dos venas centrolobulillares. Ahora los acinos que están ordenados en 3 zonas por si acaso. Estos acinos vamos a hablar de zonas de primera, zonas de segunda y zonas de tercera. Las características de estas zonas son más cercanas a las ramas de lo que es la tríada portal y además son las últimas en llegar a morir. La zona 3 que nos saltamos de la zona 2, la zona 3 tiene características que están más alejadas de las últimas en mostrar los efectos a nivel de ¿cómo se podría decir? De las obstrucciones biliares y de lo que llega a ser la exposición de las diferentes toxinas o elementos tóxicos de las primeras también tienen la característica de ser las primeras en llegar a acumular grasa. Esto cuando hablamos de la zona 3. En cambio, la zona 2 son características a través de la fusión tanto de la parte 1 o de la zona 1 como de la zona 3. Esto es la característica de la zona 2 que va a estar fusionado entre la 1 y la 3. Entonces, dentro de estas funciones que vamos a llegar a ver a nivel lo que corresponde al hígado, los hepatocitos me van a secretar más o menos 800 a 1000 ml de bilis, van a tener un pH más o menos de 7.6 a 8.6 y este pH, lo que es la formación de la bilis, va a estar consistente o conformada con lo que es el agua, lo que es el colesterol, las sales biliares, también lo que llega a ser un elemento importante, ¿cómo se llama? La lecitina, lo que esta lecitina va a ser un fosfolípido y los pigmentos biliares y iones. Entre los pigmentos biliares tengo que destacar la bilis, y la bilis lo que corresponde a la bilirrubina, y que esta bilirrubina va a ser a partir de lo que es los fagocitos de los diferentes eritrocitos viejos por los desgarros de sus paredes y además van a liberar lo que corresponde al hierro y la globina que son reciclados. Ojo, hierro y globina van a ser reciclados y lo que llega a ser la bilirrubina que se degrada a nivel lo que llega a ser el intestino delgado y que en su degradación va a generar lo que es la estercobalabina y esta estercobalabina que a nivel lo que es el intestino grueso va a dar la coloración parda de lo que son las heces. Tengo que tener en cuenta que en estas funciones voy a hablar de del metabolismo de los carbohidratos a través de lo que es el glucógeno a glucosa, de los aminoglucosa, lo que llega a ser la glucosa a glucógeno, y también tengo que ver lo que es el metabolismo de los lípidos, de lo que es el almacén de los triglicéridos, la síntesis de lipoproteínas, el colesterol y los lípidos, el metabolismo de las proteínas, que va a ser la desaminización de lo que llega a ser la parte también la síntesis de proteínas, de la albúmina, la protrombina, la excreción de la bilirrubina a través de lo que hemos hablado hace un momento por la eliminación de las heces en forma de la estercobalabina, la síntesis de sales, la emulsificación y absorción de los lípidos,
Hablo del almacenamiento, como puede ser el glucógeno, vitamina A, vitamina B12, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. La vitamina K ya hemos visto en la sangre que es un elemento que sirve para dentro lo que es la parte a nivel, ¿cómo se decía esto? De la coagulación, el hierro y lo que es el cobre. Y los fagocitos que se van a conocer como células de Kupffer y la activación de la vitamina D, vitamina D1 y vitamina B, perdón, la vitamina D2. En esto son las funciones descritas de lo que es el hígado. Ahora, cuando yo hablo de intestino delgado, es un elemento en donde se va a generar la mayor o el mayor proceso de digestión que ocurre en este sector. Va a estar más o menos de una longitud de gran superficie y que me sirve tanto para la absorción como la digestión, inicialmente desde lo que es el esfínter pilórico. Va a tener un diámetro del intestino grueso. Cuando hablamos del intestino grueso va a ser la función de lo que es el duodeno, yeyuno e ilion por si acaso. Estos son las porciones del intestino delgado y van a tener un diámetro de 2,5 centímetros y una longitud de en una persona viva de 3 metros y en una persona que ya ha fallecido o de un cadáver debido a lo que es el relajamiento del músculo, y acuérdense que es músculo liso, y este relajamiento va a generar que mida más o menos entre 6,5 metros. Además, como ya se ha mencionado, hablo de estas tres porciones, duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno, que en los términos anatómicos son 12 pares de dedos o 12 dedos, si quieren verlo de esa forma. 12 dedos que en la primera porción tiene una forma de C, esto porque va a estar alojado directamente en relación con lo que es la cabeza del páncreas. Siempre acuérdense, forma de C es corta y este elemento del duodeno se encuentra retroperitoneal. Además, tengo que ver que el duodeno mide más o menos 25 centímetros. Acá más o menos. Ay, caramba. 12 centímetros, lo que corresponde en forma de C o 25, 12 dedos o 25 centímetros y tiene forma de C porque acá recuerden está lo que corresponde al páncreas. Tengo que ver además que donde se va a comenzar lo que llega a ser el duodeno, que significa vacío, y lo que llega es la porción principal, que va a venir más o menos 1 metro y que se va a extender hasta la región del ilion. Y el ilion, que es la última porción del intestino delgado, mide más o menos 2 metros, es la porción más larga y además tiene relación directa con lo que es el inicio del intestino grueso en lo que corresponde el esfínter iliocecal, que se le da ese nombre propiamente dicho, ya que se encuentra en relación directa con este sector. Ahora bien, en su parte histológica va a tener 4 paredes. Cuando yo hablo de 4 paredes, hablo de la mucosa, la parte muscular, la mucosa, lo que corresponde a la lámina propia, lo que es la parte muscular y lo que es la submucosa. Ahora, cuando yo hablo de mucosa, en estas características de la mucosa se van a comprender de un epitelio cilíndrico simple y qué características va a tener, es que va a tener diferentes células. Entre estas células vamos a hablar de las células absortivas y estas células absortivas contienen diferentes enzimas las cuales se van a digerir los diferentes alimentos y además de sus microbiosidades que absorben lo que corresponde al quimo. En cambio, va a también presentar células caliciformes y estas células caliciformes son las que mayormente secretan moco. Tenemos que tener en cuenta que van a presentar criptas, que se les va a denominar y se les da el nombre de criptas de Lieberkühn y estas criptas de Lieberkühn, su característica es que secretan jugo intestinal. Van a también contener células en formas de donde van a estar, ¿cómo se dice? No? Como células de pan o las células de Panet que van a secretar lisosimas y enzimas bacteriocidas y las células enteroendocrinas que dentro de estas células enteroendocrinas que son las células S, las células K,
las células que van a secretar lo que corresponde a la colecistocinina, y dentro de estas células también van a secretar la secretina y el péptido o el HIP, que también se conoce como péptido insulinotrópico, que va a ser dependiente directo de lo que llega a ser la glucosa, o también se le abrevia como HIP-GIP. De esto se va a encargar las células enteroendocrinas. Ahora, entre lo que corresponde la lámina propia va a contener lo que es el tejido laxo y además va a ser un elemento linfoide, y lo que corresponde a su mucosa es que se va a asociar directamente con la parte, como se dice, del tejido laxo y linfoide. A esto se va a denominar el MALT o tejido linfoide, que también en el grupo de los nódulos linfáticos se los denomina como folículos linfáticos, o también se les da el nombre de placas de Peyer. La parte muscular o lisa, que es un músculo liso, como su nombre indica, no tiene nada de músculo estriado, y la submucosa, que contiene glándulas duodenales. Y estas glándulas duodenales, ojo, que se encuentran en la submucosa, se las denomina glándulas de Brunner, que estas glándulas de Brunner tienen la característica de secretar muco alcalino, y este muco alcalino me va a neutralizar directamente el jugo gástrico. ¿Y el jugo gástrico de dónde va a ir proviniendo? Desde la formación de lo que llega a ser el quimo. Dentro de estos elementos circulares que podemos ver, los pliegues circulares, son directamente pequeños pliegues a nivel de lo que llega a ser la mucosa y submucosa, y van a presentar crestas permanentes de unos 10 milímetros de longitud entre lo que es la relación entre lo que es la porción duodenal más proximal y el intestino delgado. Vamos a encontrar estas vellosidades, que son proyecciones a nivel de lo que llega a ser como si fueran un dedo. Acá vemos como si fuera un pequeño dedo, y miden más o menos a nivel de la parte mucosa de 0.5 a 1 milímetro de longitud. Tengo que tener además una relación a lo que corresponde a los pliegues, que son elementos circulares, y también lo que son las vellosidades de lo que es el intestino delgado, que van a contener microvellosidades y que son proyecciones de la membrana apical. Cada una de estas proyecciones son de una forma cilíndrica y que me van a recubrir más o menos 1 milímetro en la longitud, y que me van a contener, si no me equivoco, 20 a 30 filamentos de actina. En lo que es la parte de su absorción, o lo que llega a ser dentro de la parte mecánica, química, y lo que es la parte de absorción a nivel de los diferentes alimentos, su digestión de estos componentes va a estar más o menos de que cada día se van a secretar entre 1 o 2 litros de jugo intestinal, de una forma de que este líquido es un elemento claro, amarillento, y que va a presentar un elemento de pH más o menos de 7.6. Vamos a hablar de una digestión mecánica. Cuando yo hablo de esta digestión mecánica, va a ser un elemento segmentado a través de lo que llega a ser el peristaltismo, que va a ser complejo, dirigido a través de lo que es los elementos migratorios por el plexo mientérico. Acuérdense, plexo mientérico, y las segmentaciones a través de las contracciones que se generan y que se localizan en las porciones del intestino. Todo esto desde el momento que pasa lo que llega a ser el quimo, a través de los jugos digestivos de los diferentes alimentos y las porciones dentro de lo que es estos componentes, y el alimento lo que va a tener en contacto. Tengo que ver además que va a tener un tipo de peristaltismo que ocurre en lo que es el intestino delgado, y esto se va a denominar como complejo motor migratorio. En la digestión química, tengo diferentes elementos, desde la digestión de carbohidratos, lo que llega a ser los ácidos nucleicos, los lípidos, las proteínas. Entre estos tengo la característica de que cuando yo hablo de una digestión química, va a actuar directamente lo que corresponde a la amilasa salivar, y esta amilasa salivar convierte lo que es el almidón en, ¿cómo se llama esto? Maltosa, lo que es la maltotriosa, y las alfa-dextrinas, y lo que corresponde a nivel en el estómago, la pepsina convierte las proteínas en péptidos,
y lipasas linguales, y la gástrica reducen los triglicéridos a carbohidratos. En los carbohidratos, la característica es que son disociados por lo que llega a la parte de la amilasa pancreática y a nivel lo que es una enzima de este jugo que va a actuar directamente en el intestino delgado. Vamos a tener que se van a desplazar por el aparato digestivo y el almidón a través de lo que son pequeños fragmentos que son más pequeños. En cambio, en la formación de la digestión de ácidos nucleicos, tengo que ver que a través del jugo pancreático va a haber tanto lo que es el RNA y el ADN que se va a ir que se va a digerir, perdón, y estos nucleótidos resultantes van a estar a través de estos componentes adicionales por enzimas que se van a denominar lo que es la nucleosidasa y lo que es la fosfatasa. En cambio, los lípidos, a través de lo que son las lipasas, vamos a tener que son enzimas que van a degradar directamente los triglicéridos y que consisten, ¿en qué consiste lo que son las lipasas? Va a consistir en moléculas de glicerol unidas directamente a moléculas de ácidos grasos. Tengo que ver además que cuando participan en la digestión de los lípidos, la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática van a participar. Además, ocurre parte de la digestión de estos lípidos a nivel del estómago. En cuanto yo hablo de lo que llega a ser la digestión que contienen a través de lo que son los glóbulos lipídicos, que van a contener triglicéridos y pueden ser digeridos directamente en el intestino delgado. También tenemos que ver que la bilis contiene sales biliares a través de las sales de sodio y del potasio, y estas sales biliares son anfipáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada sal biliar tiene una región hidrofílica, hidrofóbica también, y que vamos a ver que van a estar dentro de estos componentes y permiten la emulsión por medio de lo que son los glóbulos lipídicos. Ahora, en cuanto a su absorción, tengo que ver tanto la parte de los monosacáridos, lo que corresponde a la absorción de aminoácidos, dipépticos, tripépticos, y lo que es la absorción de lípidos y sales biliares. En estos ya hablo de la que es la formación del transporte secundario activo, con lo que es el sodio, y me va a convertir por medio de una difusión facilitada en los monosacáridos, y estos van a pasar a los capilares sanguíneos. En los aminoácidos, la característica es que a nivel de lo que son las proteínas que son absorbidas como aminoácidos por la vía de transporte activo que se genera secundario a lo que es la activación con lo que es el elemento del sodio en aminoácidos, y estos van a pasar por difusión a lo que ya llega a ser los capilares sanguíneos. En cuanto a la parte de los dipéptidos y tripéptidos, se ve más o menos que en estos también van a actuar por medio del transporte secundario y la activación con hidrogeniones, y también se va a dar por difusión simple. Ahora, cuando yo hablo de pequeños elementos de ácidos grasos, en estos ácidos grasos que van a contener elementos de cadenas cortas, de 10 a 12 átomos más o menos de, ¿cómo se dice?, de carbono, y en estos ácidos grasos de cadena larga que lo vamos a conocer como elementos los monoglicéridos, que son más grandes y son hidrofóbicos. Tengo que tener en cuenta que dentro de este aspecto también van a entrar lo que son las sales biliares, y estas sales biliares van a generar un papel de su emulsificación. Cabe destacar que dentro de las células absortivas, los ácidos grasos, las cadenas largas, los monoglicéridos, se van a combinar y van a formar los triglicéridos, y van a estar también en relación con las masas a nivel de la agrupación de los glóbulos, junto con lo que son los fosfolípidos y el colesterol. Todo esto se va a generar a nivel del paso de la parte mecánica, hemos dicho química, y la parte absortiva, dentro de lo que es la degradación y la absorción de los alimentos. Cuando yo hablo del intestino grueso, es un elemento que es donde se va a llegar a finalizar, podríamos decir, todo lo que ya hemos descrito desde un principio, desde que se han absorbido los alimentos en la formación del quimo, del bolo alimenticio. Va a completar la producción de los elementos y determinadas vitaminas, la formación y la expulsión de lo que llega a ser de las heces, y en esta parte lo que es la salida del
nuestro medio interno hacia el medio externo. Ahora, anatómicamente, describo que mide más o menos 1.5 metros y es uno de los elementos digestivos con mayor diámetro. ¿Por qué? Porque tiene 6.5 centímetros de diámetro, pero esto es en las personas vivas. En los cadáveres va a generarse, puede ser de igual o puede generar una pequeña disminución. Tengo que tener que va a estar fijado este elemento cuando yo hablo del tubo digestivo, lo que llega a ser el intestino grueso, va a estar directamente en la pared abdominal, en la región posterior, por lo que se conoce como mesocolon. Este mesocolon va a ser un peritoneo de doble capa y va a estar bajo lo que corresponde por debajo a nivel de la parte en la cual se va a unir de lo que es la válvula iliocecal cuando termina lo que es la región iliar a lo que corresponde al intestino grueso. En esta zona de esta parte cecal vamos a encontrar esta válvula iliocecal. Y además tengo que ver que va a estar formado por lo que corresponde estos elementos como si fueran tenias o que se conocen como lo que es la parte inferior, donde va a concluir en lo que es el apéndice vermiforme. Y tengo que tener en cuenta que el apéndice vermiforme, que va a estar por debajo de la válvula ileocecal, y que va a estar en un diámetro más o menos de, o perdón, en una longitud de 8 centímetros, se conoce como lo que es el apéndice y el apéndice está envuelto por lo que es el mesoapéndice. Ahora, en estas porciones el colon se va a dividir en colon ascendente. El colon ascendente se encuentra en el lado derecho del abdomen, va a tocar la superficie inferior de lo que corresponde el hígado que estaría en este sector y va a generar una flexura y esta flexura se conoce como la flexura cólica derecha. De esto va a continuar como colon transverso que va a ir hacia el lado izquierdo donde llegando a lo que llega a ser el vaso va a generar una curvatura hacia abajo como flexura cólica y esta flexura cólica o también denominada flexura esplénica por el vaso se conoce como el colon descendente. Y luego del colon descendente le va a seguir lo que corresponde al colon sigmoideo. El colon sigmoideo tiene una forma de S, es por eso que se le da como colon sigmoideo. Y va a estar en relación cercana con lo que es la cresta ilíaca izquierda y va a ir hacia la porción media a lo que termina en lo que es el recto, donde va a comenzar a la altura de la tercera vértebra sacra es donde se va a iniciar el recto. Ahora el recto va a ser un elemento de más o menos 15 centímetros de longitud y está delante del sacro y lo que es el coxis y termina directamente en lo que llega a ser la porción y el conducto anal de 2 a 3 centímetros. En cuanto a su histología, voy a ver que la mucosa consiste sobre todo de epitelio cilíndrico simple, va a presentar sus células absortivas y además se fusionan para la absorción de agua y células caliciformes. La lámina propia se va a encontrar con los nódulos linfáticos solitarios y va a ser un elemento de extensión hasta la submucosa. En la parte muscular yo hablo directamente que es un elemento de músculo longitudinal y circular, donde va a haber más que todo músculo liso, las submucosas de tejido laxo, además la diferencia entre las partes del músculo longitudinal que van a generar pequeños engrosamientos a través de lo que son las teñas, que son elementos visibles, lo que se conocen como teñas del colon y que van a estar separadas por porciones de las partes a nivel del músculo liso en pequeñas cantidades. Esto se va a denominar como las austras. En este sector ya estas son las formaciones más o menos cuando hablamos de estas austras descritas por el de paso de elementos musculares lisos delgados. En la digestión de la parte de este vamos a hacer un resumen donde vamos a la parte mecánica química. La mecánica va a ser el paso del ciego, o perdón, el paso del quimo a lo que corresponde el ilion, por lo que llega a ser el ciego, y está regulada por el esfínter iliocecal. Este esfínter a través de lo que llega a ser la relajación que se va a generar por lo que es la gastrina. También tengo que hablar que se puede relajar por lo que es el reflejo gastroiliar, que es dentro de este elemento peristáltico, y la digestión química, las glándulas del intestino grueso me van a secretar lo que es el mucus y lo que corresponde a lo que es el quimo, que va a ir preparando la eliminación de esta acción.
tengo que tener en cuenta que dentro de esta se va a ir fermentando a través de lo que son los carbohidratos, que son elementos residuales, y también se generan lo que son gases de hidrógeno, dióxido de carbono, y cuando hay un exceso de estos gases se llama flatulencia. En cuanto a la absorción, el quimo se va a ingestar más o menos entre 3 a 10 horas en el intestino grueso. Es el tiempo en el cual se va a transcurrir dentro de estas formaciones. Y tengo que ver que las estructuras de ser un elemento pueden ser sólido, de eliminación o semisólido. Esto debido a que se va a absorber el agua y pasa más o menos en un 90% de su absorción de lo que es el intestino grueso. ¿Qué me refiero? Si va a pasar de más o menos 1 litro de ingesta dentro de estos alimentos, solamente se van a eliminar entre 10 a 200 ml. Ahora, cuando existe el reflejo de defecación, tengo que ver que esto va a ser la distensión de las paredes solamente a través de la estimulación de los componentes musculares, lo cual me va a iniciar este reflejo de defecación de lo que llega a ser el recto a través de lo que es el ano. Y vamos a ir viendo las actividades digestivas del intestino grueso. Desde donde la estructura de la luz, las actividades bacterianas van a ser las funciones a través de su degradación de carbohidratos, proteínas, las heces, la absorción, la desintoxicación, por lo que llega a ser el hígado, y la síntesis de vitamina del complejo B y vitamina K. En cambio, la mucosa que me va a secretar moco, la absorción lubrica lo que es el colon, la absorción de agua solidificada a través de las heces, que va a ser un medio de equilibrio hídrico corporal, y la parte muscular, que es la segmentación, peristaltismo, lo que es el peristaltismo en masa, reflejo de defecación, cuando hablamos de estos sectores en un elemento en resumen que ya se ha descrito en un momento dado. En las fases de la digestión, yo hablo directamente de la fase celíaca y en esta fase gástrica, que es la cual regula la parte neuronal cuando se distiende desde la parte del estómago, la estimulación de los receptores a través de estos, los quimiorreceptores del estómago que me ayudan a controlar el pH del quimo estomacal, y estas paredes se van a distender. O en este caso puede generar que el pH se vaya a elevar y las diferentes proteínas que o que han llegado a ingresar dentro de estos componentes desde los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores van a generar que existan impulsos nerviosos que se propagan al plexo submucoso. Y estos alimentos del estómago me van a iniciar esta fase que me van a promover la secreción de los jugos gástricos y la motilidad. Y por último, la fase intestinal, donde los alimentos son digeridos en el intestino delgado, la motilidad y la secreción gástrica van a disminuir y a través de lo que son los elementos gastroentéricos, la coletocinina, la secretina y el aumento del jugo gástrico. Y para ir terminando, hablamos del envejecimiento, y en estos hablábamos lo que corresponde a los cambios generales dentro de lo que es la disminución de los diferentes mecanismos receptores. Entonces yo hablo desde los cambios específicos, desde la pérdida del gusto, la piorrea, las hernias, las úlceras pépticas, cuando yo hablo también en la formación de los caries dentales, en estos caries, en lo que es la formación de de las caries, perdón, va a haber ¿cómo se dice? Una desmineralización de lo que es el esmalte, lo que corresponde a la dentina, que si no se llega a tratar va a invadir lo que es la pulpa y va a provocar la inflamación y la forma de una infección y genera lo que es la muerte pulpar. También tengo que ver lo que es los elementos de los polisacáridos, como el dextrano, que va a ser producido por ¿cómo se dice? La sacarosa, y que las bacterias se van a adherir directamente a lo que es el diente. Ahora, dentro de lo que es las características que hemos visto, las úlceras pépticas, vamos a tener que estas son elementos o lesiones, como en el libro indica, crateriformes, en una membrana que se va a desarrollar en las áreas del tubo digestivo. En sus complicaciones podemos hablar de la formación de sangrados, y este sangrado me puede generar anemia, y en elementos de casos más agudos, me puede llegar incluso shock, y estas úlceras también se pueden perforar y me van a generar incluso la muerte. Las diferentes causas que se pueden generar a nivel de la formación de úlceras, yo hablo desde las causas por el Helicobacter pylori, AINES, la hipersecreción de lo que llega a ser los ácidos clorhídricos, entre otros.
Luego de eso también tengo que ver las enfermedades diverticulares que se pueden presentar en los intestinos delgado y grueso, sobre todo en el grueso, y que vamos a ver las evaginaciones a nivel de estas formaciones de sacos y ocurre sobre todo en lugares donde hay la debilidad de lo que es la porción o de los elementos musculares y puede resultar de los componentes un elemento inflamado que se va a denominar diverticulosis y además el desarrollo de diverticulosis se conoce dentro como diverticulitis. Tengo que tener todas estas consideraciones a nivel lo que es el tubo digestivo. Bueno, jóvenes, eso sería todo de lo que corresponde a lo que es el intestino delgado. Que tengan buen fin de semana, estudien, gracias.